Y seguimos en No te rías, que es verdad, y hoy nos está acompañando una persona que tiene un gran título, digamos, de esos que asustan al principio. Es nuestra Sonia Rodríguez, que es tecnóloga en conocimiento del área financiera o una ingeniera de sistemas también que tiene conocimiento en el área financiera. ¿Cómo estás, Sonia? Muy bien, gracias, Tom. Un gusto saludarte. Muy bien, gracias. Bueno, Sonia es colaboradora también aquí de Yo Podcast Center, donde ella desarrolla su podcast del mundo para el mundo, que recomiendo ampliamente. Ustedes van a tener ahí sus redes para que la sigan. Y llamo a Sonia en este extra informativo de No te rías que es verdad, para que nos hable de qué está pasando con el banco del Silicon Valley y para que nos explique, así como si fuéramos niños chiquitos, Sonia, eh, ¿qué, Perfecto, qué, perfecto, qué perfecto. es lo que está pasando Mira, con el Silicon Valley, con todas estas, bueno, con todas las compañías dedicadas al Internet de redes sociales que tienen su dinero depositado y cómo esto afecta el banco, al sistema bancario norteamericano? totalmente, totalmente. Mira que este día es bien particular, o este caso es bien particular para mí, porque toca las dos aristas de mayor conocimiento para mí, que como bien lo dice, es el área de tecnología y el área de las finanzas, ¿no? Cuando tú ves irónicamente el tema de Silicon Valley Bank, es un banco que ha venido o que se desarrolla justamente para que éste permita financiar las startups en Silicon Valley. ¿Cómo funciona el tema? Básicamente las grandes del mercado que hacen, como Google, como Amazon, como Tesla, todas estas empresas que tienen el core tecnológico, ellas lo que hacen es que le permiten a los chicos de hoy en día crear sus innovaciones y luego ellos salen y toman esas empresas y las compran y se fusionan como parte de las tecnologías. Cuando tú ves las tecnologías como Alexa, las tecnologías, estas pequeñas iniciativas o que fueron pequeñas iniciativas en algún momento, surgen justamente de la creación de chicos que diseñaron algún proyecto y que luego estas grandes vinieron a comprarlo. Pero ¿cómo hacen estos chicos para desarrollar sus proyectos? Pues se voltean a organizaciones como Silicon Valley Bank, que financia estas iniciativas y que luego se desarrollan con el tiempo y se hacen más grandes hasta que se fusionan dentro de las grandes organizaciones. Por eso tú ves, y es irónico, y tratas de entender, oye, porque una empresa que tiene clientes como Google, como Amazon, logra llegar a un proceso de quiebra técnica. Es justamente porque nos encontramos en un proceso que sigue siendo post-COVID, que no podemos olvidar, que afectó muchísimo, sobre todo a países como los Estados Unidos, donde la impresión de dinero era impresionante y sacábamos plata para la calle, y hoy eso nos está pasando factura. ¿Qué ocurre? No logramos controlar una inflación, empiezan a dispararse las tasas y aquellas personas que se volteaban a pedir apoyo a las entidades financieras para que patrocinaran mi proyecto, deciden esperar un poco y moverse a lo mejor con un crecimiento un poquito más orgánico, más lento, pero más orgánico, porque si se voltean a pedir dinero a los bancos, pues las tasas son absurdas, son totalmente elevadas y lo que ocurre es que estas entidades financieras dejan de tener dinero en la calle en movimiento, empiezan a pararlo y eso, Tom, es como un avión en pista, ¿no? Es absurdamente costoso la plata parada, no tienen esa liquidez, no tienen cómo moverse y crean un efecto de el perro mordiéndose la cola, ¿no? Como yo no tengo cómo mover el dinero ahorita, necesito refinanciarme yo mismo, salgo a la calle, trato de vender mis acciones y cuando salgo a revender las acciones para buscar capitalizarme, entonces lo que genero es una alerta en el mercado diciendo, wow, no tengo liquidez y entonces, ¿qué pasa? Que yo, usuario, que tengo mis movimientos allí, digo, uy, esta gente está vendiendo sus acciones, yo creo que esto va a quebrar y muevo la plata del banco y entonces lo que hago es crear un hueco mayor. Es el efecto del perro mordiéndose la Mm. cola, ¿no? En vez de conseguir el resultado que quiero, lo que hago es conseguir un efecto totalmente negativo. Entonces,
utilizando tu frase, no te rías que es verdad, Ujú. irónicamente Silicon Valley y sus innovadores no están saliendo a la calle a crear sus startups ni a buscar plata en los bancos, en ese tipo de bancos, entonces se generan este tipo de efectos. Eso es lo que está ocurriendo y lo vamos a venir viendo. Pero no podemos pasar por alto que creemos que esto solo pasa en este tipo de bancos. Yo creo que en el sistema financiero, en términos generales, va a enfrentar o ya está enfrentando momentos difíciles porque esto era la crónica de una muerte anunciada. Se sabía que esto iba a ser en un efecto post-COVID, ¿no? Como con el cambio climático. Estamos acabando el mundo, ahí viene el coco. No, el coco ya llegó, ya se comió las ovejas. Ya en este momento es un tema de afrontar. Y yo creo que mi mensaje, más que salir corriendo a retirar como locos desesperados la plata del banco, es que busquemos modelos en los cuales nosotros aprovechemos esta crisis que no es que va a llegar, es que ya está, hace rato que ya está, que aprovechemos esta crisis y entendamos cuál es nuestro aporte y cómo podemos estar dentro del mercado, pero en la dirección correcta, que nosotros aprovechemos esta crisis para ganar dinero y no que salgamos a aportar más a la crisis defalcando a los bancos, porque ningún banco está preparado para que al menos el 20 o 30% de sus clientes retiren el dinero. Eso va a impactar en cualquier magnitud. Entonces, esto es como cuando se cae un avión o el avión en pista, como te decía, cuando se cae un avión hace muchísimo ruido porque nunca pasa. Eso es lo que está ocurriendo, básicamente. No se están financiando proyectos, la plata que no se mueve, pues no genera mayor crecimiento y esta gente cuando busca refinanciarse pues genera y dispara todas las alarmas en el mercado pues sus usuarios temerosos lo que hacen es ventas masivas o ventas masivas de acciones o retiros masivos de capital. Eso es lo que está ocurriendo. Claro, claro, bien interesante. Muchísimas gracias por esa explicación. Ahora, el gobierno americano ya, como siempre ha ocurrido en estas crisis, ya puso el parche, ¿no? Ya pusieron los reales para atrapar mientras tanto y salieron diciendo que no, que todo está bien, que no se preocupen. Esto se puede continuar en el tiempo. Hay mucha gente, sobre todo los defensores del libre mercado, que dice que el gobierno norteamericano no debería estar interviniendo tanto en esto, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo en eso. Uno, dos, es literalmente como lo estás diciendo. Esto no es otra cosa que pañitos de agua fría. No Mm, existe una manera más rápida de controlar la inflación que subiendo las tasas. Y ellos han hecho cerca de cerca no, 6 alzas de la tasa y la inflación en vez de bajar ha subido. Ha ujú. subido, esto no va para atrás, esto por el contrario, y tenemos una inflación cerca de un 7% con una meta de un 2% que esta gente definitivamente no sabe qué hacer. Es allí la importancia de los líderes de los países, ¿no? Aquí no basta ser político, hay que ser una persona de negocios y no es el caso en este momento, ¿no? Claro. Entonces, va a ser retador. Esto para nada va a mejorar en los próximos días, así que los mensajes no solamente, yo no los veo acertados, de hecho los veo más bien poco ciertos, y creo que nos tenemos que preparar definitivamente para cambios radicales en nuestros modelos, sobre todo de ingresos de cada uno de nosotros. Esto no es cierto. Y sí, Estados Unidos no debería tener tanta participación, aunque sí ha sido en gran medida responsable de lo que está ocurriendo, porque como te digo, nos dedicamos, prendimos las impresoras de hacer billetes como locos en un momento de crisis y no medimos las consecuencias. Y esto básicamente es la factura de ese momento. Ahora, como bien lo estabas explicando ahí, pero para ya terminar, la gente cree que esto es una cosa que está afectando a Mark Zuckerberg y a la gente allá en Silicon Valley, y es algo que eventualmente podría tocar el dinero de cualquiera que tenga unos dólares en un banco norteamericano. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál sería la recomendación para la persona normal y corriente que tiene una pequeña cuenta bancaria? La persona que tiene una pequeña cuenta bancaria, no, sí, de hecho es exactamente así, Tom, ya nos está afectando a todos. De hecho,
principalmente a las personas que no son las personas adineradas, es a quien más afectación le hacen. Yo creo que mi llamado es a que con lo poco hagamos mucho. Hay que tratar de revisar cómo generamos ingresos pasivos. Los modelos de trabajo están cambiando abruptamente y no nos podemos quedar sentados esperando a que el dinero llegue. Las personas que hoy en día dependen de un 15 y un último son las que mayores riesgos corren, y el llamado es a que nos preparemos para atender o para poder hacer nuevos ingresos en nuestro día a día, porque basarnos en una banca tradicional, esperar a que nos llegue un sueldo en los 15 y los últimos, no va a ser suficiente para afrontar esta crisis. Esto no va a parar en este momento, por el contrario, va a crecer. Así que creo que hay modelos y, como te lo decía, existen miles de maneras, y tú mismo me has ayudado, como bien dices, a traer a mi podcast a compartir esa información con la mayoría de la gente. Lo importante es que generemos inversiones, que sigamos creyendo en un mercado, pero que estemos en la dirección correcta. Existe mercado para todo, inclusive cuando el mercado está cayendo. Bueno, muchísimas gracias, Sonia Rodríguez, tecnóloga y especialista en el área financiera. Muchísimas gracias por esta explicación. Nos das luces al respecto y bueno, espero tenerte pronto aquí en No Te Rías, que es verdad, nuevamente. Claro que sí, Tom. Gracias por la invitación. Un abrazo.